Hay muchas experiencias de grandes redes de sendero por el mundo, que conectan pueblos, zonas rurales y áreas naturales donde se puede caminar y caminar. Hay cientos de ejemplos de senderos de largo recorrido y gran conectividad en Asia, África, Europa, Oceanía y las Américas. Tanto en el norte como en el sur global, estas rutas invitan a desplazarse de forma más lenta, consciente y profunda. En nuestra América del Sur se trazó una densa red de senderos en tiempos prehispánicos. Estos permitieron caminar a lo largo y lo ancho del territorio de cada uno de los actuales países, uniendo a diferentes pueblos y culturas, modelando una identidad continental compartida. Un espíritu del lugar que aún se preserva y se siente al recorrer las nuevas rutas que las actuales comunidades abren al senderismo en América del Sur. Acompáñanos a descubrir paso a paso las huellas que nos unen. Voces que caminan. Entre los itinerarios patrimoniales internacionales reconocidos por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad, se pueden mencionar el Capagñán o Sistema Vial Andino, que une a 6 países, la Ruta de la Seda a 12 países y el Camino de Santiago de Compostela a 2 países. La lista incluye también sitios sagrados y rutas de peregrinación en la cordillera de Kii en Japón, el Camino Real de Tierra Adentro en México y la Tierra del Incienso Nomad. El Capagñán o Sistema Vial Andino es una extensa red de caminos construida por los incas y civilizaciones preincaicas, que se extiende por cerca de 40.000 kilómetros a través de Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Perú. Es un testimonio de la ingeniería y la organización social de los pueblos andinos, así como un ejemplo de cómo un sistema vial puede integrar diferentes territorios y culturas. Cada piedra y cada paso de estos caminos guardan siglos de historia. Si queremos pensar y proyectar una red panamericana de senderos, no podemos dejar de dialogar con quienes rescatan los saberes y las técnicas de los antiguos constructores de senderos. Nuestro entrevistado, Cristian Vitri, es uno de ellos. Doctor en Arqueología de la Universidad de Buenos Aires, antropólogo, profesor de Geografía y Ciencias Biológicas y guía de montaña en la Universidad Nacional de Salta. Trabajó en la Secretaría de Cultura de Salta y en el Museo de Arqueología de Alta Montaña, y como director del programa Capagñán de UNESCO entre el año 2001 y el 2022. A Cristian Vitri tuve el agrado de conocerlo hace más o menos unos 12 años atrás, participando en lo que se llamaba el primer Congreso Argentino de Senderos que se realizó en la ciudad de Mendoza. Y nunca más nos vimos, pero siempre recordé un dato que dio que me pareció muy, muy interesante, muy provocador. Él nos contaba que el alpinismo o el montañismo empieza a practicarse como una actividad a fines del siglo XVIII en Europa, cuando suben el Cerro Mont Blanc, de más o menos 4.800 metros. Pero resulta que hace varios siglos atrás, 400, 500 años atrás, los incas conquistaron las cumbres de un conjunto de cerros a lo largo del Tahuantinsuyo, y particularmente entiendo que en la zona más sur, el Collasuyo, donde muchas montañas se transformaron en adoratorios, y para llegar a esos lugares tuvieron que tener técnicas que no han sido conocidas. Y lo que me llamó la atención fue justamente que la conferencia tenía que ver con el tema de los zapatos que usaron los incas. Y ese detallito se me quedó grabado, fíjate, Cristian, ya más de 12 años que todavía me acuerdo de ese dato precisamente. Bueno, y es por eso que quería preguntarte
Si nos puedes resumir, vamos a empezar con preguntas un poco más personales. Si nos puedes resumir cuál ha sido tu vínculo personal con la alta montaña y en particular con el volcán Llullaillaco y el Capac Ñan. Sé que te estoy preguntando prácticamente por toda tu vida, pero si lo puedes resumir. Bueno, a ver, mi relación con la montaña fue desde que nací prácticamente, porque mi padre era montañista y yo empecé a salir a la montaña cuando tenía 6, 7 años de edad. Así que, bueno, empecé a hacer caminatas, a ir a hacer trekking o senderismo, como se le quiera llamar, ¿no? El hecho de caminar la montaña fue una actividad que la hacía con mi madre, con mi padre. Mi padre no tanto, pero él era el presidente del club de montaña. Pero las excursiones sí las hacía los fines de semana con mi madre y con chicos y con gente del club. Entonces, desde ahí me fui vinculando desde muy pequeño, hasta que finalmente a los 12 años tuve la posibilidad de hacer mi primer alta montaña. Nosotros consideramos alta montaña aquellos cerros que tienen más de 5.000 metros, ¿no? Entonces hice el volcán Tuzgle de 5.500 metros a los 12 años y bueno, y a partir de ahí empecé ya a ser mayor, digamos, en el arte de subir montañas, ¿no? Y es así de que ahí viene, digamos, la segunda parte en mi vínculo con el Llullaillaco. Finalmente, con un par de años de experiencia en montaña, tuve la ocasión de ir al Llullaillaco teniendo 14 años. En mi casa... ¿Hiciste cumbre a los 14 años en el Llullaillaco? Sí. Bueno, entonces en mi casa siempre se había hablado de arqueología, siempre fue como un laboratorio intelectual y cartográfico de montaña, ¿no? Siempre habían mapas y siempre habían historias y siempre se contaba. De hecho, el club no tenía sede, entonces era en mi casa o la casa de mis abuelos. Entonces ahí, se cocinaba todo ahí. Y siempre había sentido hablar de este sitio arqueológico o las famosas ruinas del volcán Llullaillaco. Finalmente vamos al volcán Llullaillaco y éramos 6, finalmente llegamos 2. Y cuando llegamos a la cumbre, me doy con este sitio arqueológico y no era nada que ver con lo que yo me imaginaba, con lo que veía en las fotos. Para mí era, en mi mentalidad también chico, con todos unos sueños y expectativas. Bueno, el hecho es que superó totalmente mis expectativas, ¿no? Y yo siempre cuento una anécdota, es que yo no tenía cámara de fotos y me deja mi amigo, el que no pudo seguir adelante, su cámara, que eran unas Kodak de plástico con unos estuches que se les ponía adentro y bueno, todo analógico, ¿no? Y me dice, solamente tiene 3 fotografías. Bueno, entonces yo cuando estoy llegando a la cumbre me doy con ese sitio que está a 20 metros de la cumbre y me impactó tanto, digo, bueno, tengo 3 fotos, le saco una foto al sitio y después me dejo la otra para que nos saquemos con mi compañero. Y bueno, no entraba en una sola foto porque son 2 estructuras y están al borde de un filo, entonces uno no puede irse muy para atrás porque no entraba. Entonces improviso una panorámica y gasto 2 fotos y dejo una para la cumbre. Aún así no entraran, porque eran demasiado anchas las estructuras, yo estaba muy cerca, el ángulo focal de esas camaritas no era muy bueno. Bueno, saco 2 fotos y me voy hacia la cumbre y casi un poco antes de llegar a la cumbre veo desde arriba y se veía perfecta las 2 estructuras, el camino inca, la plataforma que estaba más allá donde estaban los niños. Entonces, al final dije, bueno,
le saco a eso, que era lo que más me había impactado, y me quedé sin foto de cumbre. No me interesó la foto de cumbre en realidad, pues ya estaba en la cumbre. Así que bueno, y a partir de ahí, a mí me generó, digamos, toda una serie de preguntas, las preguntas clásicas que se le puede ocurrir a cualquier persona: cuándo, cómo, dónde, por qué, para qué, cómo hacían, cómo comían, cómo se vestían, cómo soportaban el frío, cómo hacían con los ponchitos hace siglos, cómo prendían el fuego, cómo, todos esos cómo, que finalmente me marcaron la vida, y hasta el día de hoy estoy intentando responder esos cómo, ¿no? Así que ese fue, digamos, el vínculo con el Llullayaco, y a su vez con otras montañas, ¿no? Porque todas nuestras montañas en el ámbito andino tienen restos arqueológicos, ¿no? Porque no solo para los incas fueron, digamos, deidades, sino mucho antes de los incas. En realidad lo que hicieron los incas fue cruzar una línea que se consideraba no factible de atravesar, que era ascender las montañas. Porque eso eran apus, huamanis, achachilas, jircas, o como se les llame, depende del lugar, y era la morada de los dioses, o eran los dioses mismos. Entonces el ser humano no podía tener la insolencia de ir y subir a esos lugares sagrados. Pero el Inca, que venía con todo un ímpetu militar y simbólico, y se vendían como dioses, ¿no? Ellos eran dioses. Y bueno, imagínense lo que debió haber sido para el imaginario, para toda esta gente, que de pronto viene un grupo poderoso, más poderoso que el resto de nuestras latitudes, ¿no es cierto?, hacia el sur, hacia el Collasuyu, y hacia otras latitudes también. Digo Collasuyu porque es donde más se manifiesta este fenómeno de ascender a las montañas, ¿no? Que vengan estos personajes ataviados con toda su indumentaria, con su música, con su cosmovisión, con su poderío militar, que el resto de acá de los mortales comunes no tenían, y decían de que iban a subir a las cumbres de las montañas porque ellos eran dioses, ¿no? Y contra todo pronóstico posiblemente de lo que la gente del lugar sospechaba, estos personajes bajaron, no solamente subieron, sino que bajaron. Y no solamente eso, sino que hicieron peregrinaciones y luego ofrendas de llamas, de personas, y bueno, transformaron a los dioses como parte de ello. Entonces eso le dio un valor simbólico, un valor conceptual importante a ellos, ¿no? Que bueno, por temor o por respeto, se ganaron la aceptación, digamos, del resto de las comunidades, ¿no? Entonces, bueno, eso es, digamos, en lo que sigo trabajando, en definitiva, ¿no? Y ese es mi vínculo con el Llullayaco, y volví y seguiré yendo al Llullayaco. Ya fui más de 20 veces, y cada vez es como si fuese la primera, ¿no? Es decir, es un lugar del cual aprendo mucho, me marcó mucho en mi vida, y bueno, y ojalá pueda seguir yendo cuantas veces me den las piernas, ¿no? ¿Le puedes contar a nuestros oyentes de Latinoamérica dónde queda el volcán Llullayaco y cuáles son sus características principales? El volcán Llullayaco queda en el extremo norte o noroeste de Argentina, límite con Chile, ¿no? Es un hito geográfico que marca el límite internacional actualmente entre nuestros países argentino y chileno. La particularidad que tiene es que es uno de los volcanes, está dentro de las 10 montañas más altas de América, y tiene 6.739 metros de altura. Es el segundo volcán más alto del mundo. El primero es el Ojos del Salado, también un poco más al sur, limítrofe entre Chile y Argentina. Y además tiene la particularidad, digamos, de estos restos arqueológicos que yo comenté, que años después, se hizo la expedición
de National Geographic, dirigida por Johan Reinhardt, y en 1999 y se extrajeron los 3 cuerpos de niños ofrendados. Y bueno, eso transformó a esta montaña en el sitio arqueológico más alto del planeta, ¿no? No hay otro lugar donde los seres humanos hayan llegado a ser seres humanos, digo, en épocas prehistóricas, prehispánicas, hayan llegado a habitar, aunque sea temporalmente, o a subir lugares tan altos, ¿no? Lo cual se transforma en una proeza humana, ¿no? Prácticamente no cruza los límites de una cuestión cultural puntual o histórica, sino trasciende eso, y yo creo que eso es muy importante, ¿no? Qué locura. ¿Y cómo fue posible que en un poco más de 100 años los incas desarrollaron una red o un sistema de más de 40.000 kilómetros? Creo que a nosotros hoy día, 2025, pensar a veces en 2-3 kilómetros ya es un montón. Entonces, ¿cómo hicieron para que eso sea posible atravesando montañas, desiertos y selvas? Bueno, yo creo que el ser humano es capaz de cualquier cosa cuando se propone, ¿no? Y cuando se propone y tiene poder, es mucho más fácil todavía, porque ya sea por obligación o por coacción o por lo que fuese, moviliza a la gente y se logran hacer todo esto. Ahora, esto no hubiese sido factible si es que no hubiesen existido una base sólida de todo esto, ¿no? Es decir, caminos ya existían, había conexión, ya Tiahuanaco, habían chichas, o sea, tenemos Chimú, Chica, o sea, tenemos un montón de culturas andinas, ¿no? Que los diaguitas mismos en nuestras regiones, un poco más al sur, todos tenían caminos, la intercomunicación, la interconexión a lo largo y ancho de todo el área andina ya existía. Entonces, lo que hicieron los incas es tomar todas esas vías preexistentes y modernizarlas, entre comillas, ¿no? Es decir, darle una impronta cultural, darle un objetivo geopolítico distinto, llevar los flujos comerciales hacia donde ellos les interesaba, ponderar algunas capitales o algunos lugares más que otros, ¿no? Entonces, de acuerdo, es todo un movimiento geopolítico, y ahí sí se abocaron sobre esos caminos que ya preexistían. Lo que hicieron, como digo, es darle un formato, un ancho constante, una inclinación parecida o digamos, para subir a las montañas. Los caminos dejaron de ser como suelen ser incluso ahora la de los caminos de nuestros arrieros, que son serpenteantes pero no son geométricos, ¿no? Entonces, ahí nosotros vemos de que los incas se toman el trabajo y lo hacían entre 5 y 8 grados más o menos de inclinación dependiente, y hacían zigzag, y ese zigzag, ¿por qué esa inclinación? Porque en esa inclinación el cuerpo no se cansa, con peldaños y peldaños que no superan los 20 centímetros, cosa que uno no tenga que levantar el pie y quedarse sin piernas después de unos cuantos kilómetros. O sea, son todos detalles hechos, caminos ergonómicos para que facilitar el transitar, ¿no es cierto? Incluso amojonados, con apachetas en las partes altas. Es decir, hay toda una infraestructura que acompaña esos caminos. Entonces también tenemos, por ejemplo, caminos que tenían habían, digamos, dentro del mismo camino habían 2 sistemas de infraestructura. Uno que era para la comunicación y otro que era para el transporte. Para el transporte estaban los tambos, ¿no? Los tambos cada 20, 25 kilómetros, 18, depende de las condiciones del terreno. ¿Por qué 20, 25 o 18 kilómetros, ese rango de kilometraje? Porque eso es lo que puede soportar la llama cargada, con 30, 40 kilos en su lomo, ¿no? Las llamas tienen la particularidad de que pueden salir de noche, a la madrugada, pero si llegan de noche a un lugar ya no comen ni toman agua. Entonces al día siguiente están muertas, ya no pueden seguir. O sea,
muerta digo de cansancio, ¿no? No literalmente, pero por eso necesitaban llegar pasado el mediodía, cosa de que se descarguen, cosa que estén con las pasturas, que tomen agua y al día siguiente de nuevo. Entonces, esas jornadas, la distancia, la equidistancia entre tambo y tambo era así, ¿no? Entre 15, 18 a 20, 25 kilómetros, siempre y cuando cada uno de estos tambos tenía que estar en lugares donde había pastura, donde había agua. Entonces, fíjense cómo la infraestructura acompaña los caminos con este sistema de transportes. Entonces, esos tambos eran alojamientos donde el ejército, donde los administradores incas tenían todo lo que necesitaban para descansar. Y luego el sistema de comunicaciones dentro del mismo camino era el de los chasquis, ¿no? Los corredores, los mensajeros. Y esos eran la distancia, la equidistancia de estos corredores, un promedio, digamos, de 5 kilómetros. Promedio. ¿Por qué? Porque si era una subida, ¿no? Era cada 2 kilómetros, había una casa de chasqui o chasquihuasi. Y si era una bajada, podía ser 6, 7, 8 kilómetros, porque lo que había que mantener era la velocidad de la información. Tan importante llegó a ser este sistema de comunicación de los chasquis, que durante la colonia se lo siguió manteniendo, ¿no? Y no hubo sistema más veloz hasta la llegada de los vehículos a motor. Ni siquiera con los caballos, con las carretas, no. El sistema de chasquis, de corredores, era altamente eficiente, ¿no? Entonces, bueno, esa es una de las maravillas, digamos, de la historia de nuestros antepasados que supieron vivir acá, ¿no? Entonces, estos caminos realmente tienen, digamos, esa es la particularidad, que han sido preparados y han sido modificados con toda esta infraestructura funcional nuevamente a un sistema político y a una nueva geopolítica propuesta por el Incari. ¿Y cuál es la relación entre la expansión incaica y el Capacñán? Total, en realidad, ¿no? Capacñán significa Capac principal, ñán, camino, ¿no? También tenemos Incañán, camino del Inca, Runañán, camino de los hombres, caminos comunes, y así, digamos, hay varios ñán, ¿no? El Huasañán es el camino de la espalda o el camino que va por el fondo. Hay, en definitiva, digamos, cuando alguien va a conquistar un espacio, necesariamente tiene que moverse, trasladarse de un lugar a otro, ¿no? Entonces, sí o sí, los caminos fueron el elemento fundamental, ¿no? Justamente ahora estoy terminando un artículo que es para una revista chilena justamente, donde hablo de un lugar que fue desarticulado, ¿no? O sea, fue conquistado no bélicamente, sino justamente gracias o por desgracia de los caminos, ¿no? ¿Por qué? Porque antes todo era un nodo o un centro caravanero donde todos los caminos convergían ahí y se hacían todos los trueques y los intercambios. Entonces, toda la movilidad, toda la economía dependía de los caminos. ¿Qué es lo que hicieron los incas? No atacaron el lugar, sino que desviaron los flujos de los caminos y controlaron esos caminos. Entonces, ese nodo, que posiblemente se debió haber resistido a la conquista incaica, ellos no operaron bélicamente, pero en otros lugares le cortaron el flujo de movilidad y los terminaron conquistando, ¿no? ¿Por qué? Porque le quitaron la razón de ser, que era ser el centro de intercambio y de conexión a nivel regional, ¿no? Pasaría lo mismo que cuando uno tiene un campo de cultivo y el de arriba te desvía el agua y chao, se acabó, no sirve tu campo de cultivo, ¿no? Entonces el Capacñán es casi lo mismo, haciendo una analogía así más doméstica, sería eso, ¿no? Tiene absolutamente todo que ver con la conquista de los incas. ¿Quiénes construyeron los caminos? ¿Quiénes fueron los ingenieros detrás de esto y también los usuarios? Bueno, normalmente podríamos decir de que hubo
una cuadrilla seguramente de ingenieros, arquitectos, especialistas, ¿no? Hoy le ponemos estas profesiones, pero bueno, eran los Kamayok, ¿no? Kamayok es el especialista, el que sabe, ¿no? Así estaban, por ejemplo, los Ñan Kamayok, ¿no? Los especialistas en caminos. También estaban los Chakra Kamayok, que eran los especialistas en la chakra, los Kipu Kamayok, que eran los que sabían leer los quipus, ¿no? Entonces los incas tenían una gran cantidad de especialistas en cada actividad. Entonces acá supo haber gente que entendía de la técnica, porque además estos caminos que nosotros vemos, en mi caso donde vivo, el noroeste argentino, o los que vemos en Santiago de Chile, o los que vemos en Atacama, o los que vemos en Bolivia, o los que vemos allá en Pasto, en Colombia, o en Quito, en Ecuador, el principio es el mismo, ¿no es cierto? Y no hay dos tambos, por ejemplo, que sean iguales. ¿Esto de qué nos habla? De que los constructores en sí eran locales, ¿no? Pero las directivas eran imperiales. Entonces era el pequeño grupo que sabía y les decía cómo tenían que hacer, y los constructores interpretaban y ponían también su impronta regional, su impronta local. Pero sin embargo, los ángulos rectos, el ancho de los muros de 60 a 70 centímetros, muros dobles, relleno, la altura determinada, las colcas, o sea, dependía ya el material y la mano, cómo le salía, bajo ciertos patrones determinados, ¿no? Pero los constructores, respondiendo a tu pregunta entonces ya más sintéticamente, irían por dos partes. Un grupo que eran los que dirigían y otro grupo mayoritario que eran los que llevaban el cuerpo y movilizaban las piedras y hacían todo esto, ¿no? Cristian, tú has trabajado mucho en el tema de los caminos rituales a espacios sagrados, ¿no? De alta montaña, y particularmente aquellos que conforman este complejo arqueológico en el volcán Llullaillaco. Y como algo tan concreto como una montaña, algo nos explicaste antes, pero quería que profundizaras un poco más en este diálogo que había entre el Inca y los pueblos de cada lugar, ¿no? Que algo tan concreto como una montaña puede verse como algo tan abstracto como un dios o una deidad. Para eso tenemos que entender un poco la cosmovisión, ¿no? La cosmovisión y no incaica, sino ancestral, que va mucho más allá, se pierde en la profundidad de los tiempos, ¿no? Donde todos los elementos de la naturaleza tienen un ánimo, ¿no? Es decir, todos los elementos. Y esto uno lo puede ver en las culturas amazónicas, lo puede ver en las culturas costeras, lo puede ver en la sierra, en la montaña, en el altiplano, en cualquier lugar, ¿no? Incluso en casi cualquier cultura, si nos vamos al África, al Asia, a Europa prehistórica también, ¿no? Donde el ser humano, desde que se hizo agricultor, yo creo, y estamos hablando de hace miles de años, el ser humano es como que se ancla a la tierra y depende de la tierra ya directamente, ¿no? Entonces se duplica, podríamos decir, o por decir algo, ¿no? Se magnifica el vínculo con la tierra, ¿no? ¿Por qué? Porque depende directamente de la tierra, depende de la lluvia, depende del frío, de las heladas, del calor, de la sequía, de los vientos, de los gusanos que no te coman la producción, de los otros animales que no entren. Entonces hay todo un diálogo. Y en estas culturas prehistóricas, prehispánicas, el ser humano no estaba como nosotros tenemos nuestra concepción judeo-cristiana occidental, donde estamos en la cúspide de una pirámide y tenemos hasta un mandato, ¿no? Dominarás a todo, bueno, ¿no? Ellos
tenían, digamos, una conformación social horizontal, no jerárquica, sino más bien heterárquica, ¿no? En la cual el ser humano era parte de todo un sistema social, y ese otro sistema social también tenía su ánimo y también se expresaba, ¿no? Nosotros hoy, incluso con toda la tecnología, con todo el conocimiento científico, si nos largan en el campo y tenemos una tormenta y nos cae un rayo alado o sentimos una avalancha, el pavor y el temor que tenemos es inconmensurable. Y ahí nos damos cuenta de que no somos nada, o sea, estamos a expensas de la naturaleza cuando estamos en ese medio, ¿no? Y ese medio nos habla, ese medio vive, ese medio vibra, ese medio nos da o nos quita, ¿no? Por eso las deidades en general, en el ámbito andino, pero también en el selvático o en cualquier otro, son deidades muy humanas, ¿no? Son buenas y son malas, tienen buen humor y mal humor, ¿no? La Pachamama, ¿no? Uno tiene que propiciarle a la Pachamama, pedirle permiso. Y si no le pide, y bueno, y algo te pasa, la misma gente dice, bueno, es porque no le ofrendaste, es porque no pediste permiso, es porque no cumpliste ciertas normas morales de comportamiento para con los otros seres de la naturaleza. Esto ya estaba pregnado, siempre existió y de hecho existe en muchos lugares rurales nuestros todavía, ¿no? Donde hay un culto a la madre tierra, donde hay un culto al agua, a las deidades del río, etcétera, ¿no? Todavía, pese a la modernidad, pese a todo, existe. Y en ese momento mucho más. Entonces, para los incas no fue un cambio muy grande, muy distinto a porque hablaban el mismo idioma, ¿no? Entonces no es que la montaña era una cosa, la montaña ya era una deidad, ya era. ¿Y por qué la montaña? ¿Y por qué las montañas en el mundo tienen importancia ritual? Porque son las grandes esponjas y proveedoras del agua, y el agua es vida. No hay vida posible si no tenemos agua, ya sea por los ríos, por los pastizales, por la agricultura, por el ser humano para que tome agua. Básicamente somos agua, ¿no? Todos los seres vivos somos agua. Entonces, si no tenemos ese elemento vital, no podemos vivir, es inviable, ¿no? Y por eso todos los ríos y todas las aguas nacen necesariamente de las montañas. Entonces, por eso las montañas siempre fueron, son y seguramente serán consideradas importantes, por lo menos, en todas las sociedades, ¿no? Oye, cuéntanos un poco del hallazgo de los 3 niños sacrificados en la cumbre del Yuyayaco y su posterior, entiendo que fueron exhumados y posteriormente fueron trasladados al museo allá en Salta, ¿no? El Museo de Alta Montaña, creo que se llama. Y nos podría contar un día, eso se hizo ya hace varios años atrás, y cómo se cuidan hoy día estos niños, porque me imagino que es una tecnología bastante compleja para mantener las condiciones ambientales que estaban ellos a los 6.800 metros, no sé exactamente la altitud. Y cuánto ayuda el hecho de que estén en el museo para la difusión del patrimonio mundial, para generar sentidos de identidad y pertenencia en la población salteña. ¿Qué ha sido la experiencia? Un poco tú. Sí. La expedición esta se hizo en el año 1999. Hago un paréntesis y voy un poco más atrás, unos cuantos años más atrás, ¿no? El doctor Johann Reinhardt, en la década del 80, 1980, empieza con toda una campaña sistemática de investigación de los adoratorios de altura, basándose en trabajos ya preexistentes de personas como Antonio Björkianigris, de la provincia de San Juan, acá en Argentina, o el doctor Juan Schobinger, o Kunzmann, allá en Chile, ¿no es cierto? Y tenemos, digamos, varias personas de esta generación que entre los años 60 y 70 empezaron a ir a las montañas, justamente a raíz, por ejemplo, uno de los casos emblemáticos del niño del Cerro del Plomo,
en Santiago, de Chile, ¿no? Que pasó en el año 1954 y salió en National Geographic y fue mundialmente conocido el hecho de que los adoratorios o las montañas eran adoratorios de altura. Esa fue la gran, o sea, si bien se sabía, pero ese fue el hito fundante desde el punto de vista de la difusión y de la divulgación, ¿no? De la ciencia, de este aspecto de la ciencia. Entonces eso, justamente el niño del Cerro El Plomo, es el que motiva a toda una generación de montañistas que se aficionan a la arqueología y empiezan a realizar excursiones, no para depredar, sino para colaborar, para investigar dentro de sus posibilidades, ¿no? Porque es muy difícil tener arqueólogos montañistas, y más en esa época, cuando ni siquiera había universidades que den la carrera de arqueología en la mayoría de nuestros países, ¿no? O eran muy elementales. La arqueología estaba en otro lugar, ¿no? Mirando hacia otro lugar. Entonces, Reinhardt se monta sobre toda esa base y podríamos decir que él hace una transición con Juan Schobinger, que si bien era más grande, pero era el único arqueólogo dentro de esa generación. Es como que él toma la posta y sigue los trabajos de Juan Schobinger y empieza a hacer todas sus salidas, sus investigaciones, incluso con ellos, ¿no? Compartiendo con ellos. Yo también tuve la posibilidad de compartir con Schobinger, con Björkia, y con otros mentores, digamos, de aquella primera etapa. ¿Por qué hago toda esta introducción? Porque ya con 50 y pico de años, Johann Reinhardt, es decir, casi culminando su carrera, en el año 1995 se produce otro hallazgo importante, que es el de la momia de Arequipa, la doncella o Juanita, que le dicen, ¿no es cierto? Entonces, esto marca un hito importante. ¿Por qué? Porque no es que él la buscó a la momia esa, sino que entró en erupción un volcán vecino del Nevado de Ampato, que es el Sabancaya, cubrió de cenizas todo el casquete glaciar, y eso le cambió el índice de absorción y obviamente hubieron derrumbes, y dentro de esos derrumbes se parte en dos la tumba, ¿no? Porque estaba al borde de un filo y queda la momia al descubierto, y no era una ruta que usaban los montañistas, era otra ruta que usaban los montañistas. Bueno, Reinhardt no sé si ha avisado o no, pero en definitiva va por esa ruta y encuentra la momia esta, ¿no? Ya tirada, o sea, no la encuentra en contexto, pero sí encuentra el contexto, es decir, la base de dónde salió, y se dio cuenta de que ese tipo de arquitectura era el mismo tipo de arquitectura que había visto en una gran cantidad de montañas. Entonces, a partir de ahí, consigue financiación de National Geographic. Él ya era de National Geographic, pero bueno, consigue más financiación porque tenía un mayor grado de certeza de que en esos lugares, si él excavaba, posiblemente aparecían estos cuerpos que le iban a dar mucho a la ciencia, etcétera, etcétera. Entonces, de esa manera, National Geographic empieza a apoyar estas expediciones, y bueno, y ahí en el mismo Nevado de Ampato salen otras 3 momias más, o sea, 4 en total, ¿no? En distintos niveles. Después van al Sarasara, al Pichu Picchu, al Misti. En total, en 3-4 años sacaron una docena de momias más o menos, ¿no? Que no es muy conocido esto, pero bueno, en el Misti nomás son como 8 o 9 cuerpos que se sacan, ¿no? En una sola montaña. Y bueno, esto, digamos, lleva a Reinhardt a proponer la gran expedición que es con la que corona su carrera, ¿no? Es decir, al volcán Llullayaco. Él ya en el Llullayaco había estado a principios de los 80 y ya hizo dos expediciones, 2 campañas importantes al Llullayaco, donde descubre un montón de sitios, y ahí publica un artículo, y en ese artículo él dice, de todos los lugares donde que existen, digamos, ceremoniales en el volcán Llullayaco, hay uno
que es el más importante desde un punto de vista ritual y simbólico. Y si hay alguna ofrenda importante, debería estar ahí. Él lo dijo ya en los 80, ¿no? Y justamente ese ahí era el tipo de arquitectura que había descubierto que eran los lugares de ofrenda. Entonces, obviamente, National Geographic paga, digamos, le da todo el subsidio correspondiente y se hace una expedición de casi 2 meses para venir justamente a esta región, hacer una expedición previa al volcán Kewar, que había una momia que habían intentado sacarla en la década del 70 y no la pudieron sacar. Entonces, para sacar esa y después para ir al Yuyayaco y excavar, no se sabía si es que iba a aparecer o no, pero sí se tenía un cierto grado de certeza porque la arquitectura correspondía a tipos de enterratorio. Entonces, de esa manera, él organiza esa expedición, me invita, yo participo en esa expedición también, y bueno, finalmente no aparece una ofrenda, sino que aparecen 3, y por primera vez también en la historia aparecen los cuerpos en su contexto, ¿no? Aparecen en el contexto, es decir, tal cual lo dejaron los incas, aparece 5 siglos después, lo cual es importantísimo para la arqueología, ¿no? Porque normalmente los arqueólogos estamos acostumbrados a ir detrás de los huaqueros, ¿no? De los profanadores. Entonces uno se encuentra ya con cosas escarbadas, sacadas, descontextualizadas. En cambio acá no, acá estaba todo tal cual. Y eso tiene un valor científico muy, muy importante, ¿no? Entonces se hace esa expedición, se bajan estos cuerpos. El gobernador de turno, con muy buen criterio, no aceptó ninguna oferta que las hubo, de organismos internacionales, de pagar los refrigeradores o pagar la conservación o llevarse, ¿no es cierto? Porque supuestamente en estos lugares no estaban dadas las condiciones. Bueno, apostó a que se queden acá y apostó a que haya un museo con un laboratorio, con la mejor tecnología. Entonces, durante algunos años estuvo eso en freezer, ¿no es cierto? Conservados, cuidados. Yo trabajaba en el Museo de Antropología de Salta y desde ahí cuidábamos estos cuerpos. No había tanta tecnología, entonces llegamos todos los días a tomar registro de humedad, de temperatura, ver que esté todo en orden. Había policías que cuidaban y bueno, y así durante años. Estamos hablando del año 1999, el museo finalmente se inaugura a fines del 2004, ¿no? Varios años después. Entonces, ahí en fines de 2004, bueno, yo me involucro con el museo, me convocan y estuve directamente relacionado con el museo desde el proyecto, ¿no? Entonces, trabajé en el guión, trabajé en la parte científica y después cuando se inaugura, fui el director científico de la institución. Y ahí organizamos la primera misión científica para tomar los valores concretos de temperatura, de humedad, de presión, que no se habían tomado, digamos, en su momento. Y además, si hubiesen tomado en el momento, no sirve porque es una instantánea de un día, o de 2 o de 5 días sobre mucho más que habría que tener. Entonces ahí llevamos a la cumbre del Yuyayaco data logger, que son aparatitos sensores de temperatura y humedad, con un registro con memoria interna y con registro cada 4 horas. Entonces fuimos al lugar donde se sacaron las momias, cavamos, dejamos los sensores donde estaban las momias, volvimos a tapar, volvimos al año siguiente, sacamos eso, dejamos otro y de nuevo, así. Entonces finalmente, durante 3 años, durante 2 años y medio más o menos, tuvimos registro cada 4 horas. Y eso es lo que permitió, ¿no es cierto?, tener un valor aproximado a lo más exacto posible respecto a los valores que
que tenían estos cuerpos allá arriba. Eso por un lado. Y por otro lado, se empezó todo un trabajo con el equipo técnico que formamos ahí en el museo, averiguando casos similares, ¿no? Y acá quiero destacar, porque tuvimos una muy buena relación con varios museos, entre ellos el Museo de Historia Natural de Chile, donde estaba justamente el niño del Cerro El Plomo, y los profesionales, los colegas de ahí, realmente esto siempre lo destacamos, tuvieron la generosidad, la tremenda generosidad, no solo de compartirnos su técnica o qué es lo que hicieron durante tantos años de conservación, sino también en qué se equivocaron. Y eso es un gesto sumamente noble, ¿no? Porque nos compartieron justamente las equivocaciones que cometieron. Entonces, con esos datos, con otros datos, similar caso pasó con los de Juanita en Arequipa, y después con Utsi, el hombre hielo allá en Europa, en Bolzano, también. Entonces son instituciones que colaboraron directamente con el Museo de Arqueología de Alta Montaña, brindando toda la información posible. En base a eso y a la propia experiencia y a la investigación que se realizó ahí el equipo técnico, especialmente los ingenieros en frío y todo esto, se realizó un diseño de prototipo, ¿no? Que finalmente se lo llevó a una licitación internacional y lo ganó la Universidad de acá del sur de Argentina, el Balseiro, el INVAP, ¿no? Que es, hacen satélites y hacen todas estas cuestiones tecnológicas, y ellos llevaron ese borrador, digamos, de valores que teníamos nosotros, algo tecnológico, que son las cápsulas donde actualmente se exhiben estos niños, ¿no? Con sensores de temperatura, de humedad, de color, control de gases, una tecnología única, ¿no? No existe en el mundo. De hecho, tenemos muchos pedidos de afuera para que le contemos cómo es la tecnología, y lo cual lo hacemos generosa y felizmente, porque es en definitiva un bien que uno está protegiendo, que es para toda la humanidad, ¿no? No tendría que ser ningún secreto. Así que eso, digamos, en cuanto al hallazgo, la conservación, y bueno, y después viene, digamos, otra parte de tu pregunta era un poco la repercusión, ¿no es cierto?, de todo esto. Nosotros tuvimos el museo abierto desde el año, bueno, les conté, a partir del 2004, y la exhibición recién se pudo hacer en el 2007, ¿no? Es decir, fueron 3 años donde el museo exhibían el ajuar, el contexto, fotografías, pero no los cuerpos, porque no estaban dadas las condiciones de conservación y exhibición juntas, ¿no? Sí conservamos, pero no con exhibición, porque son 2 criterios totalmente diferentes. Entonces, ahí tuvimos una fuerte repercusión por parte de la sociedad, por la no exhibición, justamente, contrariamente a lo que se cree, ¿no? Gran parte de la comunidad que nos reclamaba, y ahí están los libros de quejas, ¿no? Diciendo de que seguramente ya las momias se las vendieron, ya se pudrieron, ya no están, entonces por eso no se exhiben, y todo el imaginario, ¿no? Pero una gran cantidad de reclamos en ese sentido. Y bueno, y después cuando se empezaron a exhibir, se exhiben una por vez, por una cuestión de conservación también, cada 6, 7 meses se van rotando, se van cambiando. Y bueno, y también existen los otros reclamos, ¿no? A veces de comunidades indígenas que también reclaman, pero no reclaman tanto la exhibición, sino más bien la participación económica. Hablemos del museo. Ese es el punto en cuestión, ¿no? Según mi criterio. Y después hay otros colectivos de personas que también están en contra de la exhibición de restos humanos, que eso es algo que se está dando en la antropología y en las sociedades en general, ¿no? Muchos museos han retirado los cuerpos porque consideran que no es necesario
exhibir restos humanos, bueno, con lo cual, digamos, en gran parte coincido con eso. Sin embargo, la experiencia a mí me lleva a reconocer y a pensar también diferente en algunos aspectos, ¿no? Y acá quiero rescatar, digamos, las palabras de un dirigente indígena, porque a estos niños, en un momento, se les decía los niños dormidos, ¿no? Porque es tanto el estado de conservación y el rostro cuando uno los ve, y así como, son como si estuviesen dormidos, ¿no? Entonces, este dirigente lo que dice, estos niños vinieron a despertar la conciencia dormida de nuestros pueblos originarios, ¿no? Es decir, el shock de que aparezcan, de que se exhiban, que no se exhiban, de poner en escena toda esta historia. A raíz de esto se conformaron grupos indígenas. Entonces, a mí me parece, y esto siempre lo digo, ¿no?, que estos elementos del patrimonio que generan conflictividad es porque el patrimonio goza de una excelente salud, ¿no? Porque un patrimonio que le interese a uno nomás, a los académicos o a los de los museos y al resto de la sociedad no le interesa, no es patrimonio, ¿no es cierto? Es una cosa de nicho. Pero cuando algo moviliza socialmente y a tantos cuerpos, me parece que el patrimonio goza de una excelente salud. ¿Por qué? Porque estamos discutiendo, y no frivolidad, estamos discutiendo sobre la identidad, sobre el pasado, sobre la historia, sobre algo que a todos nos interesa, cada uno desde su perspectiva. A uno le interesará de la historia, otro de la arqueología, otro de la conservación, otro desde su identidad, otros desde su indigeneidad. Y bueno, pero está sobre la mesa la discusión y me parece sumamente sano que se discuta, aprendiendo mucho de esto, ¿no? Entonces, estos niños del Yayaco justamente lo que generaron fue ese espacio, ¿no? Y es un espacio también que sirvió, según mi criterio, para todo esto que estamos muy acostumbrados nosotros latinoamericanos, ¿no? Que los indígenas, que vagos, inservibles, que no sirven para nada, o sea, todo siglos de denigración. En cambio, uno ve estas maravillas y dice, no, pero y lees y aprendes sobre la cosmovisión y dices, pero estos tipos nos llevaban años luz, no estaban en otra dimensión, nosotros somos unos tontos a comparación de ellos. Y es así, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, estaban absolutamente compenetrados con la tierra, esto que hablábamos recién, ¿no? Que de pronto decís, cómo una montaña puede ser un dios, y bueno, y cómo un río, y cómo la Vía Láctea, y cómo la lluvia, y cómo el viento. Y eso, cuando todos esos elementos tienen entidad y tienen importancia, los cuidás, los respetás, y nosotros nos estamos hundiendo, estamos llevando nuestro planeta a la basura, ¿no? ¿Por qué? Porque lo estamos contaminando y lo estamos destruyendo con toda nuestra intelectualidad y con todo nuestro conocimiento y con toda nuestra tecnología. Entonces nos queremos sacar el sombrero con estas personas del pasado y aprender de ellos un poco, ¿no? Absolutamente. Importante vencer un poco esa brecha. Creo que lo más maravilloso de estudiar esa cosmovisión es trasladar un poco esas enseñanzas y de verdad sentirnos, como dijiste al principio, somos un puntito nomás, estamos de paso al lado de toda la inmensidad de la naturaleza. Y continuando un poco en la misma línea, ¿qué eran las capacochas? Y también, ¿cuál fue el recorrido que hicieron estos 3 niños desde el Cusco al Yuyayaico? ¿Cómo se prepararon? ¿Se sabe cómo se les sacrificó? Un poco de la historia relacionada a los niños. La capacocha es esta ceremonia de ofrenda, ¿no? Se dice, digamos, a través de los cronistas y a través de los estudiosos de estos temas, que era, digamos, como una ceremonia centrífuga y centrípeta, ¿no? Es decir, los niños eran sacados de sus lugares, eran elegidos, no eran de la nobleza inca, pero sí eran hijos de curacas o de caciques de lugares importantes,
que eran elegidos con 1 año o 2 años posiblemente de antelación, y a partir de ahí los llevaban al Cusco, y en el Cusco los incaizaban, podríamos decir, y luego volvían a sus comunidades, a sus lugares de origen, y finalmente eran ofrendados. Todo esto formaba parte de alianzas estratégicas, y antes de continuar, debo decir de que, para la audiencia en general, de que tenemos que tener en cuenta de que no es la misma, así como nosotros, los elementos de la naturaleza son elementos de la naturaleza, geología, geografía, hidrología, pero para estas culturas eran seres, ¿no es cierto?, y seres importantes al nivel de deidades. La diferencia entre la vida y la muerte, la concepción de la vida y de la muerte, era muy diferente a la que nosotros tenemos, ¿no? Nosotros tenemos una relación bastante conflictiva con la muerte, ¿no? De hecho, tenemos los cementerios alejados o tiramos la ceniza, dejamos la ceniza en lugares donde pensamos de que al difunto le hubiese gustado estar, pero en realidad estamos muy alejados de la muerte. En cambio, los pueblos originarios, ellos tenían sus tumbas en el patio de la casa, ¿no? O sea, los tenían incorporados, incluso a veces se sacaban los cráneos y convivían con los cráneos, ¿no? Porque era una manera, y los muertos se morían físicamente, pero seguían interactuando, seguían vivos, ¿no? En otro nivel, en otro estadio, pero seguían estando y participando. De hecho, por eso es que se momificaban algunos cuerpos, y a esos cuerpos que estaban en las chulpas o en esas tumbas, se los visitaba, se les daba de comer, se los vestía ritualmente, ¿no? Entonces se les dejaba ofrendas. Lo mismo que nosotros hacemos, por ejemplo, para el Día de las Almas, a principios de noviembre, ellos también lo hacían, más o menos para la misma fecha, pero lo hacían también asiduamente, ¿no? Es decir, convivían con sus muertos y los cuidaban, respetaban y se comunicaban con ellos, de hecho, ¿no? Entonces, aclarado esto, estos niños que iban a ser ofrendados, en realidad, iban a pasar a ser deidades, ancestros, iban a pasar a otro estadio, ¿no? A ese estadio con los ancestros, con los dioses. Y les decía yo recién de que eran alianzas políticas, que formaba parte de toda esta geopolítica y estrategia de los incas, ¿no? Entonces, de pronto, un niño de una comunidad del sur se vinculaba, se casaba ritualmente con una niña de una comunidad del norte, del este, y se iban a una montaña, ya sea en forma conjunta o uno en un momento y otro en otro, ¿no? Pero en definitiva se terminaban vinculando, ¿sí? Y eso que hacía de que esas comunidades, la A y la B, se hermanaban y a su vez se triangulaba con el Inca. Entonces, cuando uno tiene, ¿no es cierto?, que la hija de un cacique y el hijo de un cacique dieron su vida, ¿no es cierto?, y se transformaron en deidades en función de esta nueva política, bueno, esas dos comunidades ya no se pueden pelear, ya son hermanas, ¿no? Ya están casadas esas. Entonces se genera una alianza. Y bueno, y así se iban entretejiendo alianzas, con uno, con otro, y así, de esa manera, era para asegurarse o garantizarse, en cierta manera, una cierta cohesión y una convivencia social, política, económica, religiosa, ritual, ¿no? Entonces, ese es el principio de la capacocha, ¿no? Realizar estas alianzas. A veces eran figurativas, o sea, no siempre eran personas que se ofrendaban, a veces eran llamas, y a veces figurillas, estatuillas, ¿no? Entonces esas estatuillas también estaban representando a tal comunidad. Entonces, en definitiva, esa era, digamos, las ofrendas que se hacían. En cuanto a la forma, digamos, que pasaban al otro plano estas personitas, hay distintas maneras, ¿no? Y no se sabe bien por qué el método en cada caso. Pero en el caso, por ejemplo, del volcán Yuyayaco, nosotros tenemos
de que coinciden con algunas crónicas que hablan de que a los niños les daban de beber chicha, alcohol de maíz, y una vez que estaban absolutamente dormidos, los enterraban vivos, ¿no? Entonces ahí ya por asfixia, por hipotermia, ya no se despertaban más, ¿no? Ya en cuestión de minutos trascendían. Por ejemplo, la niña del Ampato y el niño del Plomo, incluso, tienen un golpe, y el de la Concagua también, tienen un golpe seco en la cabeza, en el cráneo, tienen el cráneo partido. Entonces, esos recibieron un mazazo, ¿no? Y ahí esa fue la manera. Después nosotros tenemos una niña del Cerro Chuscha, que tiene una herida punzante a nivel del costado, cerca de las costillas, ¿no es cierto?, a mitad del torso. Y bueno, de acuerdo a los estudios, esa herida, o sea, no fue solamente un puñetazo y que salió, sino que aparentemente el cuchillo o el elemento punzante estuvo ahí varias horas y después recién fue sacado. Y esta niña incluso tiene hasta una expresión de dolor. Entonces son un montón de circunstancias. El joven, por ejemplo, del Cerro El Toro en San Juan, tiene huellas de estrangulamiento, ¿no? Tiene marcado incluso el cuello. Y bueno, esas son, digamos, las maneras que hoy la podemos analizar como absolutamente cruentas, pero no sabemos el porqué, ni la circunstancia, ni nada. Lo único que sí podemos saber es de que existía otra relación, era otra cultura, y no podemos emitir juicios de valor desde nuestra cultura hoy sobre eso, sino nosotros como estudiosos, por lo menos, ponernos en un lugar más neutral y tratar de investigar cómo, cuándo, dónde y ojalá el porqué, ¿no? El porqué de cada caso, que eso es más difícil, pero en definitiva esas serían, digamos, las características generales de la capacocha y de las formas de muerte. ¿Y cómo llegaron? Porque entiendo que vienen desde el Cusco, ¿no? Fueron al Cusco y después del Cusco van, en este caso, a Llullayaco, ¿no? Que son no sé cuántos, 2.000 kilómetros o algo así, ¿no? Y eran niños muy chicos, ¿no? Como que cuesta imaginar, ¿no? Niños de 6. ¿Cómo un niño de 6 años camina del Cusco hasta el Llullayaco? Algo que hoy día cuesta entenderlo. Es difícil quizás para nuestros niños hoy de 6 años, ¿no? Pero aquellos eran un poco más vaquearos y caminantes, pero de todas formas sí, es una otra proeza también interesante, ¿no? Pero, a ver, estos niños, como ya iban al Cusco, ya volvían como con cierta sacralidad, y era factible de que fuesen llevados en andas, ¿no? Porque eso existía y hay dibujos, ¿no? Que al Inca, por ejemplo, los llevaban en andas de un lugar a otro. Entonces es factible que estos niños caminaran un poco, o sea, igual sus calzados, pues cada uno tiene 2 o 3 calzados que son los que usaron y tienen huellas de uso, o sea, caminaron, obviamente caminaron. Quizás no todo el tiempo, caminaban un poco y después seguramente los llevaban en andas y así. ¿Por qué? Porque además no pasaban desapercibidos, ¿no? Estos, por ejemplo, del Cusco al Llullayaco en línea de vuelo son más o menos 1.600 kilómetros, lo cual se debe traducir en un 10-20% más, si es que contamos todas las curvas, subidas, bajadas y todo eso, cerca de 2.000 kilómetros estamos hablando, ¿no? Y eso pudo haber llevado meses. Y en cada comunidad donde paraban, hacían ceremonias y hacían fiestas, porque eran deidades, ¿no? Y ya todo el mundo sabía de que estos niños iban a transformarse en ancestros, en deidades, y que iban a ser ofrendados en tal o cual montaña. Hay casos, digamos, para aclarar un poco lo de la que hablamos recién de la capacocha, que no siempre se daba esta situación de que los niños salían de su comunidad, iban al Cusco y volvían a su comunidad, sino hay muchos casos que directamente chicos ya seleccionados
que vivían en el Cusco, que habían sido trasladados de otras comunidades, por ejemplo el Cusco, directamente al lugar donde iban a hacer la ofrenda, ¿no? Entonces, y yo creo que ese es el caso de todos estos niños de acá del Collasuyo, ¿no? Que no eran locales, sino más bien fueron traídos de allá directamente. Y hay estudios bien interesantes, por ejemplo, estudios del cabello, donde se puede saber la alimentación, y se sabe, por ejemplo, que el último año de su vida tuvieron un enriquecimiento muy grande en cuanto a alimentación, ¿no? Entonces fueron mejor alimentados. Y en los últimos meses o semanas tuvieron ingesta de alcohol, ingesta de coca, es decir, ya cuando se estaban acercando, la dieta buena que tenían igual fue complementada con estos otros elementos que seguramente tenían que ver con estos rituales, ¿no? Porque justamente coincide en el cuello de botella, digamos, en el último momento de su vida, esta incorporación de alcohol y de la coca en ellos, ¿no? Quería hacerte una pregunta yéndonos ya más al tema de los senderos, que es la materia que nos ocupa, porque creemos que hay que aprender mucho técnicamente de los pueblos precolombinos. Hemos estado también trabajando con el proyecto del Peavirú, ¿no? Que fue el sendero guaraní que iba de Atlántico a Pacífico, en fin. Estamos tratando de descubrir también técnicas que se puedan aprovechar hoy día. Y específicamente quería preguntarte por el Yuyayaco. Entiendo que tú dijiste respecto a las características de los caminos que tenían, por ejemplo, pendientes máximas de 8 o 6 grados, algo así mencionaste, un ancho más o menos estable a lo largo de la ruta. ¿Y estos caminos llegaban con estas condiciones hasta la cumbre? ¿Cómo eran los caminos a la cumbre? ¿Era un solo camino o habían más llegando desde distintas partes? Porque me imagino que el radio de observación del volcán Yuyayaco debe ser muy amplio, ¿no? Se debe ver desde el lado norte chileno, sur chileno, noreste argentino, sureste argentino, en fin. Cuéntanos un poco de esos caminos. ¿Qué características tenían un camino para subir un cerro de esa magnitud? Bien, últimamente nos llevamos alguna sorpresa respecto a eso, ¿no? Ya la voy a comentar, pero técnicamente hablando, los caminos ceremoniales, o caminos rituales, no difieren de los caminos comunes, ¿no es cierto? Tienen las mismas características. El ancho constante, por ejemplo, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? A veces en el valle uno tiene caminos de 3 metros o de 4 o de 5 metros y es con ese ancho constante durante muchos kilómetros, hasta que cambia un poco el relieve o determinadas circunstancias que no sabemos por qué y se puede hacer o más ancho, tenemos caminos hasta de 12, 15 metros de ancho, o más angosto, caminos de 1 metro, de medio metro, ¿no? Depende. En el caso del volcán Yuyayaco, el camino está viniendo por el lado de Chile, el camino ceremonial que llega directamente, pasa por todo lo que es San Pedro de Atacama y las comunidades que van bordeando, que actualmente fueron tambos también en su momento, centros administrativos, llega al salar de Punta Negra y a partir de ahí ya ingresa por la quebrada de las Zorras y de ahí cruza al lado argentino, ¿no? Y de ahí del lado argentino ya comienza a subir. Ahora uno se preguntará, ¿por qué no subieron directamente por ahí, por el oeste? Y dieron toda la vuelta. En realidad también tiene que ver con una cuestión logística, con una cuestión práctica. ¿Por qué? Porque estos lugares son muy fríos, obviamente, ¿no? Entonces, iban buscando el sol, iban buscando el primer sol de la mañana, ¿no? Entonces, ni bien amanece y todas las puertas de todas las habitaciones apuntan directamente al este. No solo por una cuestión ritual, digamos también por una cuestión ritual, pero fundamentalmente, ¿por qué? Por una cuestión práctica. Abrís, sacás la puerta o el tapón que pusiste en la puerta, abrís y ya te entra el sol y ya te calienta el interior de la vivienda, ¿no? Entonces,
pues se puede aprovechar mejor la luz en ese sentido. Y estos caminos, en el caso del Yuyayaco, tienen aproximadamente entre 1,5 metros y 2 metros de ancho, permanentemente, ¿no? O sea, son bastante anchos para hacer un camino de montaña, ¿no? Entonces, y son caminos que son despejados, despejados quiere decir han limpiado y uno ve en medio de todo el pedregal, de pronto ve un segmento que no tiene piedras, ¿no? Entonces ese es el camino. Y no es más que eso, está apenas marcado, ¿no? Por eso es importante que la gente sepa, porque a veces ahora con los vehículos, cuatriciclos o quién sabe qué otro vehículo puede meterse por ahí, destruir y hacer una huella que borre eso, que altere, ¿no? Pero sin embargo, hay determinados lugares, nosotros tenemos, por ejemplo, registrado en el volcán Yuyayaco a 6.600 metros, tienen muros de contención, ¿no? Muros de contención. Es decir, que es toda una ladera así que necesariamente hubo que hacerle un acople y a partir de ahí lo rellenaron y se hizo el muro de contención para que vaya el camino. Incluso creo que ahí describen un arqueólogo aficionado, Matías Revich, en su campaña de 1958 y 60, dice, nos llama la atención que hay un camino que tiene escaleras, nos parece ver escaleras y dice, es una cosa insólita, dice, ¿no? Escaleras a esta altura, y sí, no todo a esa altura es insólito. Pero estos caminos tienen esa particularidad y bueno, también son los caminos más altos que existen en el planeta, ¿no? Porque es toda una construcción que se hizo específicamente hasta la propia cumbre del volcán Yuyayaco, ¿no? Entonces tiene un ancho constante, avanzan en zigzag, estos zigzag no tienen mucha pendiente, como les dije, van entre 3, 4, 5, 6, hasta 8 grados, pero más que eso no. Entonces, a veces uno ve montañas, todo eso, pero es el zigzag. ¿Para qué? Para que puede ser más largo, pero eso no te cansa, ¿no? No te cansa porque uno va bastante relajado, digamos, dentro de esa inclinación tan suave, ¿no? Entonces puede andar mucho tiempo sin cansarse. Entonces esas son las características. Además hay otra característica que tienen los caminos de montaña, que esto lo descubrimos en el Yuyayaco y después lo comprobamos en otras montañas, es de que en cada esquina del zigzag ponían pequeños mojones con palos de madera, ¿no? De 60, 70 centímetros más o menos que afloraban. Entonces, en la década del 60 también Matías Revich dice, hemos visto palos tirados en la ladera que deben ser de algún inca de estos que cansado llevaba madera para arriba y se le fue cayendo, lo fue tirando, y después descubrimos que no, que en cada esquina del zigzag había un palo parado. ¿Por qué? Porque en estos lugares de un momento a otro cae nieve y te tapa el camino. Entonces, de esa manera, uno ve el palo allá y sabe que por ahí va el camino, aunque no lo veas. Entonces vas uniendo los palos, así como cuando en la escuela uno va uniendo los puntos y saca un dibujo de algo, bueno, así. Se unían los puntos de estos palos y de esa manera quedaba señalado el camino, y bueno, y era mucho más eficiente, por supuesto, ¿no? ¿Y en qué trabajos participaste, Cristian, para conservar el Capacñán? También un poco contanos cuál fue el rol de las comunidades por conservar el camino y si hay interés de parte de ellas para desarrollar un turismo sostenible, ¿verdad? Yo me dediqué al tema, digamos, de adoratorios de altura, pero también del Capacñán, desde mucho antes del Capacñán, ¿no? Es decir, el Capacñán empieza, digamos, toda esta movida en el año 2001, ¿no? En el año 2001 comienza la propuesta de Perú hacia los otros países andinos. En el año 2002 todas las cancillerías ya aceptan y comienza el proyecto, y en el año 2014 recién se declara Patrimonio Mundial, ¿no? Hubieron 11, 12 años de trabajo con todo este tema.
Año 2001 estamos hablando, pero en el año 99 yo ya tenía mi tesis sobre los caminos incas, ¿no? Es decir, yo ya era un especialista, digamos, en caminos, ¿no? En sistemas viales prehispánicos. Así que cuando comenzó el tema del Capacñán, bueno, naturalmente caí ahí, digamos, ¿no? por mi provincia. Y bueno, eso facilitó bastante las cosas porque con mi investigación yo ya conocía las comunidades, ya conocía los lugares y de hecho propusimos un montón de lugares al principio y después fuimos reduciendo porque de la misma UNESCO y los técnicos decían no, tan grande no, porque se involucran comunidades, o sea, es toda una logística y una ingeniería, digamos, bastante compleja, ¿no? Del tema de la gestión del patrimonio cuando son lugares muy amplios, ¿no? Entonces nos sugirieron acotar y fuimos acotando. Y bueno, nuestra provincia siempre, porque nosotros, a diferencia del resto de los países, nosotros tenemos una estructura federal. Entonces, el Capacñán en Argentina está formado por 7 provincias, o sea, son 7 estados diferentes, cada uno con sus constituciones, con sus leyes, que estamos bajo un paraguas nacional, pero de todas formas tenemos criterios y economías y todo distinto, ¿no? Entonces, eso le suma complejidad al proyecto. En cambio, en los otros países es más directo porque Chile, Perú, Bolivia tienen el Capacñán nacional y desde ahí se maneja todo en las distintas regiones, ¿no? Nosotros no, tenemos una coordinación nacional que está en Buenos Aires, pero de ahí 7 provincias, somos 8 actores que se suman a los otros 5, es decir, hay una docena de estados que estamos participando en el Capacñán. Dicho esto, nosotros acá en Salta tempranamente, como digo, gracias a los aportes o sea, empezó el Capacñán y nosotros ya teníamos resuelto y estudiado, investigado gracias a mi trabajo. Entonces ya nos pudimos dedicar a otras cosas. En cambio, las otras provincias tuvieron que empezar a ir a buscar, a relevar los caminos y hacer todo ese trabajo. Y eso nos dio siempre una ventaja y hasta el día de hoy seguimos teniendo ventaja, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre hemos estado apoyados por el Estado provincial, siempre, ¿no? Cambiaron los gobiernos, pero cada gobierno supo ver la oportunidad y lo bueno que era este trabajo. Entonces, por ejemplo, en Salta, en el año 2014, ni bien el día que se declara Patrimonio Mundial, ese mismo día se oficializa, digamos, el programa Capacñán en Salta, que ya venía funcionando de hecho, y se contrata ya de forma permanente a todo un equipo de trabajo, ¿no? Y a partir de ahí, nosotros en el 2014 tenemos un equipo de profesionales en distintas áreas que se conformó, digamos, el equipo Capacñán, ¿no? Y bueno, ya está, forma parte con un presupuesto, forma parte de la estructura del Estado, entonces ya no es una cosa, un programita que se puede perder por ahí, ¿no? O quedar absorbido por otras cuestiones que son tantas las patrimoniales, ¿no? Entonces, de pronto, dentro del área de patrimonio, hay un programa Capacñán con un grupo de profesionales que se dedican pura y exclusivamente a esa temática, ¿no? Entonces, y somos los únicos en Argentina que tenemos esta característica, digamos, ¿no? De disponer de esa institucionalidad, de ese apoyo y bueno, y respecto a las comunidades, es interesante porque hemos tenido de todo y seguimos teniendo, ¿no? Como les dije recién, el patrimonio es conflictivo, necesariamente y felizmente es conflictivo, ¿no? Entonces estamos ante un patrimonio que goza de buena salud porque tenemos conflictos también. Sin embargo, esto funciona, el Capacñán, a través de lo que se llaman unidades de gestión local, ¿no? Es decir, en cada sitio patrimonial hemos conformado las unidades de gestión local, formadas por toda la comunidad, no solo la comunidad indígena, criolla, clubes de fútbol, iglesia, organizaciones sociales, escuela, centro de salud, etcétera, etcétera. Los que quieran participar, todos participan,
¿no? Entonces hay un reglamento y ellos son los que velan por el patrimonio. Después, un poco más arriba está la unidad de gestión provincial, ahí estaríamos nosotros y coordinando con ellos. Todo esto nos lleva a un sistema de cogestión del patrimonio, ¿no? Es decir, ellos no pueden tomar ninguna decisión sin consultarnos y nosotros tampoco. Podemos tomar ninguna decisión sobre el patrimonio sin consultar a las comunidades. Entonces, todo eso les da un empoderamiento y una real participación, ¿no? Porque una cosa es avisarle que ya pasó tal cosa y otra es tomar una decisión desde el inicio y decir, bueno, vamos a trabajar con esto, ¿qué les parece? Y bueno, y ahí estos son los pros, estos son los contras, y esto nos lleva también a veces a tener discusiones, pero como digo, son discusiones buenas porque se están discutiendo el destino del patrimonio, el destino de esa sociedad, y gracias al Capacñán, estas comunidades lograron cierta visibilidad que antes no la tenían porque son lugares con muy poca población, económicamente deprimidos, donde los políticos ni llegan porque no recaudan demasiados votos en esos lugares. Entonces, bueno, esto les da, ¿no es cierto?, a ellos una posibilidad. De hecho, nosotros la primera vez que, estoy hablando hacia el año 2003, 2004, cuando empezamos a trabajar con todo esto, nosotros íbamos con nuestra carpetita del patrimonio a hablar del Capacñán y ellos de entrada nos dijeron, miren, está todo bien con el patrimonio, pero nosotros no tenemos luz, no tenemos gas, no tenemos agua, no tenemos conectividad, no tenemos una lista enorme de no tenemos. Entonces dice, ¿cómo vamos a hablar de patrimonio si ni siquiera tenemos trabajo, ni condiciones de salud, ni de nada? Entonces, esto nos hizo pensar y trabajar de otra manera. Entonces, transformamos la gestión patrimonial en una gestión un poco más amplia. Nosotros haciendo de puente y de articulación de estas comunidades que tenían toda una serie de necesidades. No se pudo salvar, no se puede salvar todo, son muchas y siempre hay necesidades, pero lo básico se salvó, ¿no es cierto? Y esto nos llevó, digamos, a ganarnos cierta confianza por parte de ellos, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora ya tienen luz, tienen conectividad, tienen un puesto sanitario nuevo, la escuela está funcionando mejor. Entonces, bueno, se lograron cosas gracias a este Capacñán. Y se sigue, digamos, en la gestión y en la lucha, pero el hecho de que ellos sean cogestores del patrimonio me parece que es el mejor esquema que puede existir para manejar el patrimonio cultural. ¿Y el turismo, hay experiencias de desarrollo de turismo en el Capacñán con las comunidades? Sí, tenemos, hay, digamos, hay una red que ya funcionaba y que se potenció en algunos lugares, una red de turismo comunitario. Sin embargo, tenemos otro caso concreto, que es que las comunidades no querían el turismo porque no se sentían preparados y además no querían en primera instancia, ¿no? Entonces, directamente nosotros trabajamos para el patrimonio y para la gente y no para el turismo necesariamente. Si el turismo les sirve y es una herramienta, trabajaremos con el turismo, con ellos, ¿no? Entonces, ellos no quisieron. De hecho, nosotros hicimos restauraciones, por primera vez en Argentina se hizo restauración, lo hicimos con las comunidades, 25 kilómetros de camino Inca restaurados, ¿no? Varios años después del Capacñán, esto pasó entre el 18 y el 19, ahora estamos en a partir de 2022, 23, ellos ahora sí quieren el turismo. Antes nos dijeron que no y ahora sí. Entonces, bueno, ahora estamos acompañando y pensando justamente en esto del turismo. Pero, obviamente, nos toca en un momento de crisis económica del país y que estas cuestiones también no son populares y es muy difícil conseguir financiación, ¿no? Pero por supuesto que para un turismo en esas zonas tan alejadas hace falta un mínimo de servicios, ¿no? Hace falta lugares de alojamiento, aunque sean humildes, la gente del lugar, pero que dispongan de una pieza, de un baño como la gente, de un lugar donde puedan comer. Lo básico, no se está pidiendo gran cosa. Pero bueno, en eso estamos justamente ahora tratando de atender a este reclamo actual de que sí quieren participar con el tema del turismo, ¿no? Y capacitando a la gente para que puedan
atender, para que sean ellos los verdaderos actores, ¿no? Justamente en esta cogestión del patrimonio, más fácil sería, bueno, empiezan a venir las empresas y no es lo que queremos. Ese sería el camino más rápido, pero no queremos el camino más rápido porque la gente no se empoderaría y la vería pasar nada más y terminarían lavando los platos. Nosotros queremos que ellos sean los verdaderos actores y que su casa se transforme en un pequeño hostal, ¿no es cierto? Y que las mulas que tienen por ahí en el campo, bueno, sean un elemento de transporte y puedan llevarle la mochila a los caminantes o llevar productos y, bueno, eso es a lo que apuntamos y con lo que nos comprometimos a trabajar, ¿no? Oye, bueno, yo creo que ya estamos pasaditos de la hora. Seguiríamos conversando largamente contigo porque sé que nos has contado una pequeña parte de todo lo que tú sabes en relación a estos temas, pero creo que son extraordinariamente valiosos para que estas experiencias sean más conocidas, no solo en el ambiente científico, en las comunidades, sino que también podamos compartir estos conocimientos en todo nuestro continente, ¿no? Por eso te preguntaba ubicaciones específicas del Yuyayaco, que seguramente no es muy conocido a pesar de tener estas características de ser el segundo volcán más alto del mundo. Pero esas cosas normalmente se saben solamente en los países que son dueños de o los cuales están situados estos referentes geográficos. Así que yo no sé, Araceli, si quieres hacerle otra pregunta, pero yo por lo menos me despido y estoy tremendamente agradecido y muy iluminado por por los conocimientos que nos has compartido, Cristian. Así que un abrazo por mi parte. Ya antes de darle la palabra a Cristian, solo para sumar lo que dijo Sebas, eh, Sebas menciona que los países de montaña o los países que tienen estos atractivos saben dónde está, pero para mí que vengo de un país donde no tenemos montaña, es todo un mundo interesantísimo e increíble y también sé mucho de la cosmovisión que maneja nuestra comunidad indígena y me sigue maravillando cómo por más de que estas comunidades vivían en montaña, están en otros países con una visión totalmente distinta, cómo siguen teniendo cómo siguen traspolando la cosmovisión a la naturaleza, ¿verdad? Es muy, muy increíble. Así que muchísimas gracias, Cristian. Estoy segura que para los otros países también de Latinoamérica que no conocen mucho del Capañano, el camino Inca o todo lo que nos contaste, se van a quedar igual de maravillados. No, bueno, gracias a ustedes y nada, simplemente como a modo de despedida, dos cuestiones, ¿no? Por un lado, quedo a disponibilidad para seguir esta conversación cuando ustedes quieran, cuando dispongan de tiempo, gana y espacio, me convocan y yo encantado, me gusta mucho. Y por otro lado, a todos los caminantes, ¿no? Porque esto es para un foro de caminantes, recordar esto, ¿no? De que ojalá recuperemos algo de esta cosmovisión ancestral, porque vamos a vivir la naturaleza de una manera increíble, y de hecho los estudios hoy están hablando, ¿no? Sobre la inteligencia de la naturaleza, la inteligencia de las plantas, la inteligencia de los insectos, de los animales. O sea, vivimos en un mundo que está absolutamente interconectado. Y nosotros como sociedades modernas, entre comillas, nos divorciamos de esa naturaleza y tendríamos que volver a esa naturaleza. Entonces, todos los que tenemos la dicha y la fortuna de ser caminantes, estamos en contacto con esa naturaleza. Entonces hay que aprender de ella, amarla, disfrutarla y seguir transmitiendo esta pasión, ¿no? Que sea heredable a otras, no generaciones, sino con gente contemporánea, ¿no? Necesitamos más gente que salga a la naturaleza porque de esa manera la vamos a poder cuidar y respetar mucho más y disfrutar, por supuesto, ¿no? De todas estas maravillas que tenemos en nuestro planeta. Así que bueno, muchísimas gracias y será hasta la próxima.
Hasta la próxima. Este fue un capítulo de Voces que Caminan, un primer espacio de investigación y diálogo, de conexión y hermandad sobre redes de senderos y voluntarios por las Américas. Danos tu like, comparte y síguenos en Spotify, YouTube e Instagram. Agradecemos a nuestros seguidores y a quienes nos conocen por primera vez.